Nadie te da más. Bases y condiciones en home.cl. Estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Bueno, estamos nuevamente de regreso y nos iniciamos justamente con una hermosa canción interpretada por los Guasos, los Panchos, los Panchos, trío Los tiene Panchos. toda la razón. Así que bueno, ese era el recuerdo de la nueva ola. Como todo programa, tenemos siempre que destacar, reconocer algún talento nacional en lo musical, y hoy día le tocó justamente a los Panchos, con una linda interpretación. ¿Qué les pareció a ustedes, chiquillas? No, lindo. A mí me encantan y todavía uno los escucha. Sí, los todavía Panchos, están sí. vigentes. Sí, Sí, es porque su música es eterna. Eterna. ¿Cierto? Bueno, por lo menos para y- nosotros es lindo escuchar a los Panchos. Sí, yo pienso que todas las canciones del ayer fueron hermosas. Marcaron. Con un profundo contenido, con un mensaje Sí. que siempre tuvo un sentido. ¿M? Y le da Claro, un las sentido letras a la era vida poesía. igual. En esos Claro, años. claro. Era una verdadera poesía las letras. Así que bueno, oye, y chiquillas, ya estamos nuevamente en nuestro tema, haciendo como un resumen de dónde vivieron, cómo se alimentaban y también a qué se dedicaba cada uno de nuestros pueblos ancestrales. Y no es menos cierto que ellos, al igual que nosotros hoy en día, también tenían vida familiar, tenían momentos de entretención, había música, habían juegos, igual que ellos compartían,
pero también habían supersticiones, prejuicios, tabú, porque es lo mismo, hoy en día nosotros también como sociedad igual tenemos todo, claro. todos esos prejuicios, esos tabú, tenemos muchas cosas que no son similares a lo que ellos antiguamente tenían. Pero una de las cosas importantes que ellos hacían eran sus ceremonias de iniciación, ¿cierto? Exacto. Y esa ceremonia de iniciación consistían en la preparación que hacían los adultos mayores a los jóvenes que estaban en edad ya para casarse, para transformarse en adultos. Y dentro de esa ceremonia el contenido era muy simple, era transmitir todas las costumbres, las tradiciones, las creencias, la cosmovisión de cada uno de estos pueblos a los jóvenes. Era un poco narrar los adultos mayores, narrarles sus experiencias, enseñarles a vivir bien, enseñarle todo lo que ellos, todas las herramientas que ellos manejaban para sobrevivir. Así que muy interesante eso. ¿Qué les parece a ustedes esa instancia, chiquilla? Y sí, porque digamos el abuelo, como nosotros hoy en día también recordamos a nuestros abuelos, de las cosas que nos enseñaron, de las cosas que nos hablaban, de las leyendas, de los cuentos que nos decían, ellos preparaban a su juventud, más que nada los abuelos, porque le practicaban todo de lo que ellos ya sabían. Por eso eran buenas cazadoras y buenas recolectoras de las mujeres de marisco, de peces, porque ya sus ancestros te lo iban comunicando cuando llegaban a la edad de la adolescencia. Claro. Era un momento, una ceremonia muy relevante dentro de los pueblos originarios. Sí, esta gente, todas las etnias, digamos, le enseñaban a sus niños desde los 6 años a jugar, ¿cierto? Pero los juegos comprendían el hacer enseñanzas de hacer una flecha, un arco, etcétera, todo lo que iban a utilizar más adelante en su vida adulta. Pero eran juegos a la vez. Claro. Hacer flechas, hacer boleadoras, hacer canoa, todas esas cosas las aprendían desde los 6 años. Eran bien, en ese sentido, enseñaban bien a sus hijos a prepararse para la vida. Tenían códigos éticos y normas muy claras. Sí. Y también la familia, los roles y funciones bien delimitados. Sí. Porque el papá, o sea, el varón hacía una cosa, la mujer tenía destinada a otra, y los niños también tenían que cumplir sus funciones. Exactamente. Así que todo estaba bien delimitado. Ahora, ¿qué es lo rescatable a juicio de ustedes, chiquillas? ¿Qué es lo rescatable de tener presente hoy en día de nuestros pueblos originarios? Es que ¿qué les parece? Son tantas cosas que... Pero siempre hay algo que yo es más rescato más que nada, para uno. Rescato de aquella época de que hoy en día no se hace, es la unión de la familia. Ellos eran muy familiares, muy unidos. Sí. Y hoy en día eso como que ya se está perdiendo. No, ya se perdió. Sí, prácticamente ya se perdió. Sí, sí. Entonces ellos cuando salían todos juntos. Cuando trabajaban, todos tenían como dijiste vos, Cristina, todos tenían su función. Claro. Sí, los niños buscan leña, agua. Claro, lo que hoy en día, por ejemplo, ya no se hace. Claro. O sea, hoy en día ha decantado mucho el tema de la unión familiar, claro, de la conversación en familia, de cumplir ciertas funciones y roles dentro del hogar, ¿cierto? Sí. De tener normas, códigos éticos y reglamentos y normas a lo mejor específicos y claros, sí, y que se respetaban y se consideraban. Claro, lo compara con nuestra época. Bueno, claro, son todos autistas ahora, sí, anda cada uno por su lado. El papá por un lado, la mamá por el otro, los hijos por otro. O sea, y ninguno se junta para conversar, porque están todos metidos en sus celulares. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí son... Hay poco diálogo hoy en día autistas en la familia. Sí.
Ahora, lógicamente que no estamos hablando de la generalidad, No. porque también hay excepciones. Exactamente, Todavía hay en todas familias partes. que mantienen sus tradiciones, Sí. pero en lo general eso ha tenido un cambio. Sí. ¿Qué otra cosa aparte de la vida familiar de ellos podemos dejar así como instalado, igual como parte de el legado cultural que nos dejaron? Bueno, ellos, la sobrevivencia de ellos, cómo se alimentaban, cómo se vestían y todas esas peripecias que habrán pasado en esas épocas, que eran tan crudos los inviernos y que no tenían, por ejemplo, posibilidades de los niños de salir a jugar, ni los adultos tampoco. Entonces, claro, ellos, como dice Tatiana, su vida familiar era intensa. Todos se reunían dentro de la ruca y en los inviernos sobre todo alrededor del fuego. Del fuego que hacían en medio Claro. de la roca. Sí, y ahí hacían sus juegos, los niños aprendían. Era de una alimentación Sana. sana, Sí, sana, muy claro, sana, por eso sí. también tenían las enfermedades eran las menos. Mínimas. Mínima, Claro, y todas las enfermedades las curaban Con hierbas. con hierbas, con frutos silvestres. Claro, sí, nada. ellos antes nunca se enfermaban. Después Plantas. del descubrimiento, digamos, del estrecho, ahí fue donde vinieron todas las enfermedades y las pestes que fueron trayendo de Europa. Claro, entonces rescatamos para hacer una conclusión que eran protectores del medio ambiente, que hacían una muy profunda actividad familiar, que tenían códigos de norma y de éticas muy claros, y además una cosa importante y que hoy en día no se practica era cómo se transmitía toda esta cultura, todas estas costumbres, toda esta idiosincrasia de los adultos mayores a los Hacia los jóvenes, jóvenes. para prepararlos para que tengan una buena adultez, una buena calidad de vida, sean buenos papás, buenas mamás, las Claro. niñas. Ahora, esas ceremonias todas eran similares, pero tenían distintos nombres. Claro. Para los Selknam era el Jaín, El Jaén. para los Yaganes era el Sijaus, Sijaus. y para los Cahuéscar era el Calacay. Calacay. La ceremonia. Y los Aoniken tenían una ceremonia que se llamaba la Casa Bonita, que era la preparación de las niñas. Y después tenían también la otra, el baile del El avestruz. avestruz. El avestruz, sí. Ahora, otra cosa, chiquillas, no sé si ustedes recuerdan, pero hablábamos de que todos tenían creencias muy marcadas, pero eran creencias en seres supremos, en que era el que creaba las cosas del mundo y otros que las ordenaban aquí en la tierra una vez que estaban creadas, Claro, ¿verdad? y comentábamos también que tenían, como dice Tatiana también, mucha superchería, creían en muchas cosas malas, o como es ahora, lo bueno y lo malo. Claro. Claro. Ellos Claro. tenían sus espíritus malignos también. Los Cahuéscar sobre todo, ellos creían que también habían espíritus, dioses malignos, malévolos, Malévolos. ¿ya? Como Ayayema, por ejemplo, que era el Sí. dios del ruido, el dios de la tempestad. Después también también tenían su ser supremo, el Jolas. Ese era el dios como bonito, el dios que Sí. generaba la creación de todas El las creador cosas de todo, claro. del mundo. Exacto. Y para los Aoniken, también ellos tenían un ser supremo. Supremo, po. claro. También ellos creían en un ser supremo. Y el Al era el que ordenaba las cosas aquí. El que ordenaba todo acá en la tierra. Y el Kosh era el ser supremo. Sí. Kosh. Entonces, si ustedes ven también, ellos tenían creencias. Sí. Como nosotros hoy en día, algunos creemos en Dios, otros, en las vírgenes, en los santos, en los muchos creen en los santos. en distintas otras cosas superiores. Ellos también tenían sus creencias. Y otra de las grandes cosas que destacamos fue toda esta ceremonia que vivía el pueblo Selknam a través de los distintos espíritus, que no eran otra cosa que los hombres
primero eran las mujeres, después fueron los hombres pintando, que pintaban su cuerpo color ocre, blanco, negro y rojo. Y pintaban sus cuerpos dándole distintas formas, y así fue que aparecieron una serie de espíritus que eran los encargados de hacerle toda esta ceremonia de entrega de conocimiento y también de prácticas a los jóvenes que se llamaban cloquetén. Los del Jaín se llamaban cloquetén, los que estaban dentro de la ceremonia para ser adultos. Y ahí fuimos mostrando imágenes también, ¿se acuerdan? De algunos espíritus. Sí, de eso es lo que más mostramos, fueron las imágenes esas pintadas. El Cotay, el Tanú, y había una que era bastante destacable y no por ser muy buena, sino que porque vivía en las profundidades de la tierra, que era Jalpén, la diosa Jalpén, sí, que estaba casada con el Shor. Pero la Jalpén era malévola, claro. Entonces ella trataba de tener vida sexual con todos los jóvenes que estaban viviendo o siendo parte de esta ceremonia. Exactamente. Y los castigaba. No, ella no era casquivana. No era buena, claro, no era pero así hay muchos relatos de leyendas, hay muchos relatos de historias y de tabús y de prejuicios de cada uno de estos pueblos que podríamos pasar todo un mes o más hablando de ello, tema, sí. hablando de ello, y que siempre saldría algo nuevo. Exacto. Porque eran pueblos que se instalaron por muchos años aquí en nuestra Patagonia y que lógicamente dejaron todo un legado cultural. Sí, lo importante es que esto salió a flote, por decirlo así, y hay muchos que han investigado sobre estas etnias y existen muchos libros que se refieren a esta gente, y yo por mi parte lo encuentro bonito saber todo esto, porque no hay que creer que fuéramos nosotros los que llegamos primero a estas tierras, sino que fueron ellos. Ya estaba habitada. Sí, fueron ellos. Habitada. Y eran buena gente porque no eran guerreros. No, claro Y que si no. había algún problema, ellos llamaban a su chamán, porque tenían un chamán. Y él era el hombre sabio que podía definir qué hacer en algún caso de conflicto. Él era el curandero. También era curandero, también, sí. Claro. Todo con hierbita y con cosas solucionaba los problemas, Sí. ya sea estomacales o la enfermedad que tenía el paciente, digamos. Claro, le dolía la cabeza Claro. o los Ellos huesos. sabían qué claro. hierba tenían que tomar. Sí. Oye, lo otro curioso era que los cahuéscar, ellos sacaban muchos erizos de las profundidades del mar, pero los erizos no los podían consumir de inmediato. Claro. Tenían que dejarlo en reposo más o menos 48 horas, esperar, porque el prejuicio o el tabú era que si ellos lo consumían de inmediato, eso le podía traer daño o era algo maligno para la familia. Cierto. Entonces tenía que esperarse que los erizos, una vez ya sacados de las profundidades del mar, dejarlo Tenía en que reposar en 48 horas más o menos. Más o menos. Así que eso también era parte de su Pero qué idea ellos de costumbre. pensar que en vez de comerlo enseguida, decir no, lo vamos a dejar que se asiente bien y después vamos a comerlo para que no les caiga mal. Claro, Bien es que pensado. pensaban de que le iba a caer algún malicio si ellos Un gualichu. consumían. Un Claro, gualichu. entonces tenían que tener cuidado. Y así como esos, habían muchos otros prejuicios, igual que de repente cuando iban navegando y veían en los cerros, por ejemplo, se veía alguna imagen de algún animal así, la naturaleza es muy sabia, de repente Sí, como las nubes, que una vez se de ve repente animales. ellos escondían a los niños porque los niños no lo podían ver, porque igual era un tabú. Claro.
Entonces, esas cosas así, irlas leyendo de repente son entretenidas, y además que uno lo empieza a llevar a la actualidad y se da cuenta que nosotros hoy en día también tenemos muchos tabús y muchos prejuicios, Sí. ¿cierto? Y quizás más todavía. Y quizás más. Sí. El tema es que uno no se da cuenta hasta cuando tú no entras a comparar lo que fue la civilización del ayer con la Se asimila muchas civilización cosas actual. de hoy en día. Claro, Sí, sí, claro. sí. Hay muchas cosas que son también tabú, que no se ventilan, que no se Mucha dicen o que... superchería, muchas creencias que, bueno, se Que en el fueron fondo, dando, yo diría hipocresía. pero se fueron dando de una generación a otra. Sí, Claro. Entonces no nos olvidemos del mensaje de hoy, chiquilla. Disfruta de la vida, de tu presente ahora. Disfruta de la vida, de tu presente ahora. Porque nunca jamás volverás a estar, a ser joven como lo eres en este día. Día. Claro, porque lo que hoy día estamos viviendo pasa, ya pasó. pasó, deja de ser. Entonces hay que aprovechar cada minuto, en otras palabras, lo que nos dice este mensaje, que aprovechemos cada instante, cada minuto para disfrutar de la vida y no para deteriorar la vida. Nos estamos yendo ya, chiquillos, chiquillas, ustedes en su no, casa, mira. que es lamentable, pero todo tiene un final. Nosotros estamos llegando al final de este programa para reencontrarnos el lunes nuevamente con ustedes. Dios y mediante. allá con otros temas también interesantes y que también les va a traer muchos recuerdos. Tati, un buen fin de semana. Pati, para ti también. Igualmente, Pásenlo Cristina, bien. que lo pases bien. Y ustedes disfruten, cuídense mucho y Sean pásenlo felices, bien. sean felices. Nos vemos. Chau, chau. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó ¿Se acuerdan de? Un programa relacionado con los recuerdos de